Hola, soy Ángela Guzmán, psicóloga, máster en orientación educativa familiar, apasionada por la educación familiar y las relaciones afectivas. Acompáñame en este espacio a descubrir a través de las películas, series, canciones y libros una manera diferente de reflexionar sobre el amor, la familia y la educación. Te espero. Hola, 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 ¿cómo estás? Te agradezco una vez más por acompañarme el día de hoy en esta entrega. Vamos a empezar rápidamente para que nos aproveche un poquito el tiempo. Igual quiero felicitar muchísimo a los papás que están celebrando su mes del Día del Padre en este mes de junio. Próximamente vamos a ver una película que recientemente ha llegado a mí gracias a recomendación de mi esposo, con la cual voy a hacer como un episodio especial en torno al papel del papá en la educación familiar y me gustaría que me acompañaras. Posiblemente este episodio del cual estoy hablando lo vamos a ver siguiente a este, o sea, el fin de semana siguiente. Y bueno, me contarás tus apreciaciones. Bueno, pues vamos a iniciar porque el día de hoy traje una película que cuando inicié esta idea sobre el análisis de ejemplos del cine a la luz de la orientación educativa familiar tenía clarísimo que iba a hablar en algún momento sobre ella y me complace informar que ese día ha llegado el día de hoy. Finalmente tomaremos el ejemplo de la película Encanto para revisar algunos aspectos fundamentales a la hora de sanar el trauma generacional. Bueno, pues vamos por partes. Para empezar, como es usual, quiero hacer un pequeño resumen de la historia para quien aún no se la ha visto, aunque sí les invito especialmente a verla, te invito especialmente a verla si no lo has hecho, porque vale mucho la pena, independientemente de la edad que tengas, independientemente de si te gustan las películas de muñequitos o los musicales. Hay que pensar que de todo se aprende y esta película está especialmente diseñada para calar tanto para personas pequeñas, ¿sí? Niños, niñas, como adolescentes o adultos. Solo hace falta que la veas. Bueno, pues Encanto es una película que se estrenó en el 2021, fue producida por los estudios Walt Disney, inspirada y centrada en la cultura colombiana. De hecho, ya la puedes encontrar en Disney Plus, no es una cuñita ni nada de eso, sino simplemente para que sepas, la puedes encontrar ya y la puedes ver desde tu casa allí, en la cual nos muestran la vida de una joven llamada Mirabel y su familia, que es la familia Madrigal, en la que todos comparten una misma vivienda mágica llamada casita y una serie de poderes que han ido desarrollando gracias al milagro que le fue otorgado a la abuela Alba tras el fallecimiento violento de su esposo Pedro, quien además es padre de sus trillizos Bruno, Pepa y Julieta. En la casa Madrigal todos parecen tener un poder y un rol, siendo abuela Alba quien se encuentra al mando, pues hasta ese momento ha sido la persona encargada de organizar a la familia en pro de ayudar a la comunidad en la que viven y mantener en pie su milagro. Precisamente abuela Alba se ve como una mujer fortalecida tras vivir el evento traumático de ver morir a su esposo a manos de los villanos de esta película, que por cierto es un gran punto a favor de Disney, el que no mostrara el rostro de los villanos, dándonos a entender lo poco trascendentes que pueden llegar a ser quienes hacen el mal a otros. Algo en lo cual no estoy de acuerdo es en esa cultura como de glorificar los malos hechos, donde de pronto se crean museos o documentales y se les muestra la cara a estas personas que han cometido hechos supremamente graves, porque me parece que si bien es importante recordar y la memoria histórica es algo que nos permite no volver a repetir ciertos actos, al
poner de ejemplo la cara de estas personas, si pensemos en un Hitler, por ejemplo, al ponerle un cuadro, siento que nos están tratando de vender la idea de que esa persona todavía vive y prevalece entre nosotros, y pienso yo que no tendría que tener el derecho de hacerlo porque sus actos no se tienen que olvidar, pero esa persona sí debería ser olvidable. Esa persona no debería tener una cara y un rostro que la gente recuerde porque no ha hecho algo bueno para ser recordado, sino que al contrario ha trascendido y sigue viviendo entre nosotros a través de lo mal que se portó. No sé, ese es como mi pensamiento cuando visito lugares históricos y de repente me encuentro con un museo, con las prendas o los objetos personales de esta persona que cometió estos actos macabros, y pienso, no me importan estos objetos porque me parece que lo que debería resaltar es la víctima, quien muchas veces sí es olvidada y no debería ser olvidada. Las víctimas deberían ser recordadas. No me quiero salir del punto, pero es un punto a favor el hecho de que Disney haya borrado o no refleje los rostros de estos malos, sino que al contrario ponga en evidencia quién es el abuelo Pedro, lo ponga en un cuadro en la casa y todos lo tengamos en nuestra memoria y en nuestra mente, pese a que no tiene participación actual en la historia que se está contando, sigue existiendo en la memoria de todos en la Casa Madrigal. Alba, pues indudablemente es una mujer aguerrida que genera un respeto especial de los demás e incluso parece mantener distancia de su propia familia. Si es una de esas personas que tienen este halo de ser bastante reservado y bastante fuerte, y precisamente esa fortaleza o esa forma de mostrarse fuerte hace que muchas veces su familia la sienta ajena, la sienta distante, pero es casi como si evitara ella mostrar su verdadera cara en un intento de no evidenciar su vulnerabilidad, porque claramente ha pasado por un momento muy traumático que la ha marcado y por el cual no ha tenido ningún apoyo de nadie, porque ella misma se carga el dolor a sus hombros para no generar mayor dolor en los demás. Por su parte, Mirabel es la única que no ha podido adquirir un poder mágico sin explicación aparente. No se sabe por qué en el momento en el cual ella podía llegar a adquirir este poder mágico que por descendencia adquieren todos los Madrigal, a ella se le negó. Aunque de alguna manera parece ser la única que se comunica directamente con Casita, no sé, tendría que volverme a ver la película, pero estoy casi segura que la única persona que puede como entender y hablar con Casita directamente es Mirabel, y que los demás miembros como que le siguen la cuerda, pero y pese a que saben que Casita tiene poderes, como que no tienen ese tipo de trato o comunicación. Pese a esto, ella no pierde el ánimo y su jovialidad, pese al hecho de que no tiene un poder. Es una chica comprometida con ayudar a su familia desde otra forma y a la comunidad en sí desde otra forma, y especialmente permitirles expresarse, escuchándolos con empatía y apoyo constante. De alguna manera, Mirabel ha podido encontrar su rol, aunque no se le hubiera asignado uno mágicamente, y esto tan solo se nos hace evidente al final de la historia. Entonces es hasta el final de la historia que ella, de alguna manera, es reconocida como miembro mágico del clan Madrigal, pero durante toda la historia ella ya tiene un poder, que es un poder supremamente importante y sanador, y es ese poder de la resiliencia. Pero nuevamente, vamos por partes. Pues siendo una película infantil, hay que reconocer el gran logro de Disney al mostrar cómo un hecho violento puede llegar a transformar la vida de varias generaciones familiares.
nosotros, habiendo nacido y crecido en Colombia, hemos estado compartiendo un legado que de manera directa o indirecta nos ha afectado. Todas las personas que han crecido en este país, Colombia, han podido verse de alguna manera implicadas en el conflicto armado que ha existido, y pienso yo que después de ya casi 70 años, las personas están cansadas, estamos cansadas de tener que repetir eh, esta misma historia una y otra vez de grupos que están en oposición unos a otros, y que al final la población, quienes somos los que estamos en la mitad, somos los más mayormente implicados en ese conflicto en el cual nadie nos pidió estar. Entonces es lo mismo que sucede en estos países que están en guerra, ¿sí? En este momento, los que han estado en guerra en algún momento, donde la población nada tendría que ver allí, pero se ve afectada y se ve golpeada. Puede ser que directamente la guerra haya tocado a algún miembro de tu familia, o puede ser que el tema de verlo en noticias y vivir con temor a lo que pueda pasar sea algo que te viene afectando. Y esto es algo de lo cual no se habla mucho, pero es algo en lo cual se debería poder llegar a trabajar, porque ciertamente afecta la parte psíquica de las personas y la manera en la que las nuevas generaciones perciben el mundo, porque están creciendo en un ambiente hostil. Así vivamos en ciudad y nos sintamos protegidos, y bueno, tenemos ahí como los problemas de las ciudades, la inseguridad y demás. El hecho de que tú sientas que en algún momento te puede pasar un tema violento o puedas caer en una guerra es algo que no deberíamos asimilar como natural o normal, porque no es normal, y deberíamos poder vivir tranquilos y en paz, pero lamentablemente pues las circunstancias no lo han permitido. Dios quiera que en algún momento podamos ver esto como un capítulo muy muy viejo en la historia y nuestros hijos o las próximas generaciones no tengan que crecer en ese ambiente hostil de miedo y de temor. Bueno, pues Disney logró, como venía diciendo, mostrar cómo un hecho violento puede llegar a transformar la vida de varias generaciones familiares, siendo el trauma generacional, de lo cual quiero hablar hoy, algo que conduce la narrativa de esta historia. Pero, ¿qué es el trauma generacional? Pues bien, se le llama así ahora también intergeneracional a la transferencia de una generación a otra del daño físico, emocional o social vivido, de manera que un evento ocurrido en el pasado y experimentado por una generación puede llegar a trascender varias décadas, haciendo que varios miembros de una misma familia sientan el dolor ocurrido por transferencia de padres-madres a hijos e hijas, quienes pueden sufrir de problemas de conducta, pesadillas o dificultades afectivas a raíz de ese evento, que no necesariamente han vivido de cerca, pero que igual afecta su vida e interacciones. Entonces es un evento que causa efectivamente un trauma, que no solamente causa el trauma a una sola generación, a abuelos, por ejemplo, que fueron desplazados por la violencia, sino que también va trascendiendo. Entonces los abuelos pasan ese trauma a sus hijos, y esos hijos crecen, tienen hijos que no necesariamente son desplazados porque ya crecieron en ciudad, por ejemplo, pero esos hijos vuelven a ser afectados por ese trauma y demuestran conductas como si hubieran vivido de cerca este desplazamiento forzado. Entonces, por eso decía que no hay que restar importancia a lo que ocurre, y sí deberíamos exigir de nuestros líderes como una mayor preocupación a que este tipo de problemáticas cesen,
porque no solamente se está afectando a la población que fue directamente implicada y desplazada, sino también a los hijos y a sus siguientes generaciones para que puedan llegar a estar en paz. No hace falta vivir una guerra para sufrir este tipo de trauma, aunque por lo general se producen en estas situaciones de guerra, de conflicto armado interno, de desplazamiento forzado, pero también puede derivarse tras un acontecimiento que sea lo suficientemente importante y que no ha podido ser afrontado o elaborado por la persona que lo vivió, por lo que su trauma termina trascendiendo a sus hijos y estos a su vez, como he dicho, terminan compartiéndolo con sus propios hijos, consciente o inconscientemente. No es algo en lo cual de pronto los padres hayan estado repitiendo la historia, ¿sí? Pero pues obviamente los hijos se han enterado de esa historia de alguna manera, pero puede ser que en la manera en la que ellos han llevado a cabo su vida de pronto con un tema de temor al mundo o de desconfianza porque han tenido que cambiar de lugar, de vivienda y de todo, inconscientemente han hecho prácticas que se han compartido a sus hijos. También puede ser que desde la parte genética, que esto también se ha estudiado, todo ese cortisol, todos esos de pronto hormonas que se comparten durante la gestación, se transmiten por vía directa a los niños y afectan su desarrollo mental y su desarrollo físico. Nuevamente, no hay que restar importancia a algo como el trauma, porque no solamente es vivido o es algo que afecta a la persona que lo vivió, sino también es algo que puede pasar, ¿sí? Y puede ser compartido por alguien más. Entonces, en Encanto, el trauma deriva, dado la muerte del abuelo Pedro, afecta no solamente a la abuela Alba, que ha estado tratando de pasar página en silencio. Se nota que ella intentó, ¿sí?, ponerse como esta capa de fortaleza y sacar adelante a su familia de la comunidad, y en silencio va llevando como su dolor, pero este dolor también afecta a sus hijos y nietos con quienes ella no ha podido acercarse emocionalmente y a los que ha mantenido a distancia, ocupados con sus obligaciones. Entonces les ha asignado una tarea y un rol, y en autocontrol constante de expresar su propia vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, recordemos cómo abuela Alba trata de controlarlos a todos para que tú, que eres fuerte, sigas fuerte. Tú que controlas el tiempo, como es Pepa que controla el tiempo, tienes que controlar tus emociones y ser fuerte porque estás afectándolos a todos. Y entonces ella como que con su enseñanza de tienes que ser más fuerte, no se da cuenta que carga de mayor estrés a su familia y sin querer ha incidido negativamente en el estrés de varias generaciones de su familia para sobrellevar sus poderes, manteniéndose ajenos a su dolor, ese dolor que va generando las grietas que van creciendo en las paredes de casita hasta finalmente derrumbarla. Es en la última escena donde la abuela Alba se da cuenta junto con Mirabel que ella ha incidido en el hecho de que casita se haya derrumbado por mantener esa distancia con sus hijos, por impedirles mostrarse emocionalmente, impedirles ese cariño necesario en una familia, impedirles que sepan que se pueden equivocar. Y es en esa escena final que ella decide aceptar, ¿sí? Decide aceptar que sí, que se equivocó, y decide empezar a construir, ¿sí? Recordemos que cuando el dolor psíquico producido por un trauma no se llega a elaborar apropiadamente ni se exterioriza, ¿sí? Si de pronto te ocurre algo a ti, algo supremamente malo que te afecta psíquicamente, pero no se lo cuentas a nadie, ese dolor va a ir aumentando
y afianzándose mucho más en ti, en la persona que lo sufre, impidiendo su sanación. Es como una herida, ¿sí? Te abres, no sé, el dedo, te estabas cortando y te cortaste el dedo, pero en vez de permitir que esa herida sane, dándole espacio a que esté, ¿sí?, en contacto con el aire, ¿sí? Obviamente la limpias, pero tienes que dejarla en contacto con el aire también para que se vaya cerrando, la tapas y la cubres y le pones cosas encima. Si tú llegas a hacer eso con una herida, esa herida puede ser que no cicatrice apropiadamente y puede ser que vuelva a crecer o puede ser que se contamine, se infecte y se esparza por el resto de tu mano. Es lo mismo con un dolor psíquico, entonces es un dolor que no se exterioriza, que no tienes marcado en la piel, pero que existe porque tú lo sientes dentro de ti. Pero entonces en vez de sacarlo, en vez de exteriorizarlo, en vez de cantarlo, contarlo, escribirlo, dibujarlo, en vez de intentar entenderlo, sacándolo de ti, de tu mente, decides ocultarlo, va a terminar esparciéndose, afianzándose y generándote toda una serie de síntomas que son consecuencia de ese dolor que estás ocultando. Entonces hay personas, por ejemplo, que se vuelven muy asustadizas, ¿sí? Entonces les ocurrió algo, es que no quiero hablar, digamos, de eventos traumáticos, pero pensemos en un evento supremamente fuerte, ¿sí? No sé, te raptaron o te violaron, ¿sí? No se lo contaste a nadie, decidiste quedarte callado con esto que te pasó. Obviamente es algo que te afectó, que te sigue afectando y de repente empiezas a desarrollar esta personalidad de ser una persona como que no confía en nadie más y te enojas, tu vulnerabilidad te hace sentir enojado, entonces en vez de llorar, te enojas y no puedes conectar con nadie emocionalmente porque te has puesto una barrera, dado el evento que te ocurrió, que te impide acercarte. Entonces, todo esto se va afianzando en ti y no solamente queda en ti, sino que terminas teniendo, por ejemplo, en algún momento la oportunidad de tener una familia, tener hijos y vas a transmitir de manera inconsciente toda esta desconfianza que le tienes al mundo porque no elaboraste ese dolor que tienes adentro. En este caso, más personas alrededor tuyo van a terminar compartiendo este dolor y la preocupación constante por la pérdida. ¿Sí? En el caso de la familia Madrigal, esa preocupación que tiene Alba de perder el milagro es simplemente la transferencia que ha hecho del evento que tuvo de perder frente a sus ojos al amor de su vida, al padre de sus hijos. Y por ese motivo, pues ella tiene miedo a volver a perder. Entonces, para evitar perder, se oculta, ¿sí? No muestra su vulnerabilidad, pero esto va a terminar incidiendo en el resto de su familia. Lo que más teme Alba es precisamente volver a perder su fuerza vital, su milagro, ¿sí? Entonces, el milagro que ella dice tener surgió de una veladora que aparece cuando ella más está dolida con lo que acabó de suceder. Si tú pierdes a un ser importante en tu vida frente a tus ojos, el dolor es gigante y puede llegar a ser que no quieras seguir viviendo. Pero tenías a tu cargo a estos 3 niños que dependían de ti y tenías que ser fuerte y encontrar esa fuerza vital y gracias al milagro, esa fuerza creció en ti y llegaste a tener el control y la dureza para enfrentar el resto de tu vida. Ese control y la dureza que demuestra Alba no es más que su propio temor a otro evento catastrófico que la derrumbe. Sin embargo, lo que ella desconoce es que de las cenizas también se puede llegar a renacer.
Es esto lo que Mirabel termina mostrándole no solamente a ella, sino a toda su familia, porque Mirabel es el milagro de la resiliencia hecha persona. Hasta ese momento la resiliencia ha sido ejemplificada por una veladora que no se apaga, una vela grande que no se apaga, y es que es a través de esa capacidad con la que parece haber nacido que puede llegar a conectar con otros, permitiendo que cada miembro de su familia pueda desahogarse, reconocer su valor, su dolor y sus preocupaciones, para así llegar a transformar la narrativa en una historia de autosuperación, de unión familiar y de fortaleza. Mirabel es el centro de la historia porque es quien une las piezas del rompecabezas familiar y quien en última instancia va a permitir a la familia adaptarse a las situaciones adversas que han ocurrido para volver a construir sobre los escombros un hogar en el que todos puedan apoyarse para superar juntos el dolor de la pérdida. Definitivamente no hay mejor ejemplo de lo que puede llegar a suponer la resiliencia para la superación de estos acontecimientos traumáticos que en el caso de Colombia han sido el diario vivir durante hace más de 70 años. Y es la resiliencia, el poder que tenemos nosotros en Colombia y que hemos adquirido para llegar a sobrellevar nuestro día a día y llegar a sobrevivir. La resiliencia es una capacidad que nos va a permitir sobrevivir y sobrellevar lo que ocurre a nuestro alrededor y a superar este tipo de traumas que nos afectan en el día a día. Me gustaría invitarte para que me cuentes un poco de tu percepción sobre esta película Encanto, pero también tu percepción sobre el poder o el milagro de la resiliencia en tu vida. ¿De qué manera la resiliencia te ha permitido llegar a sobreponerte a momentos complicados en tu propia vida? Y bueno, hasta aquí quiero dejar esta edición, este episodio del día de hoy. Te agradezco por haber llegado hasta acá. Recuerda que puedes suscribirte y seguirme en redes también para contarme un poco qué otro tema te interesa conocer para que analicemos aquí en este canal, y que además valoro muchísimo cualquier tipo de comentario, positivo o no positivo, para llegar a ir mejorando como este tipo de entregas. Me interesa mucho poderte ayudar, poder aportar algo en el mundo, mi granito de arena. Y bueno, te deseo muchos éxitos en esta semana que sigue, que tengas un feliz día. Hasta luego. Como siempre, ha sido un placer compartir este espacio contigo. Recuerda suscribirte y seguirme en redes sociales para que puedas comentarme qué ideas te ha dejado este capítulo y proponerme más ejemplos para analizar en una nueva entrega. Hasta pronto, Freelover.